Muy buenas bullrunners, vamos a pasar con el análisis del día de hoy de Bitcoin. Vamos a ver primero de todo cómo se encuentra el índice de miedo y codicia del mercado cripto. Como podéis ver, en el día de hoy nos encontramos en 64 puntos. Seguimos dentro de codicia, ya llevamos varias semanas y esto nos sigue indicando que todavía hay bastante euforia dentro del mercado cripto. Vamos a pasar con el calendario económico, ya que en el día de hoy vamos a tener distintas noticias macro de alto impacto, que son todas estas, las que estáis viendo por pantalla, pero sobre todo nos vamos a fijar en las últimas tres de las 8 y 8:30 de la tarde, el comunicado de la FOM, la decisión de tipos de interés y la posterior rueda de prensa de la FOM. La decisión de tipos de interés venimos de un 5%, se prevé que haya una subida del 0,25% y veremos si se cumple o no, ya que esta noticia sobre todo y posteriormente a la rueda de prensa va a traer mucha volatilidad al mercado, vamos a tener grandes movimientos, eso es lo que se espera y dependiendo de si se cumple la previsión o no, dependiendo de los datos que finalmente nos compartan, veremos un movimiento alcista en Bitcoin o un movimiento bajista. Dicho esto, vamos a pasar ahora sí con Bitcoin. Vamos a verlo primero en semanal. Como podéis ver, el volumen está siendo decreciente las últimas semanas. Después de este volumen alcista, con esta gran vela alcista, el volumen está siendo totalmente decreciente. Las últimas semanas, el último mes está siendo con un volumen plano. El RSI en estos niveles de sobrecompra se cruzó a la baja. De momento está aguantando bastante bien el activo, no está cayendo. Veremos si finalmente las próximas semanas sigue el ciclo bajista del RSI y con ello tenemos una bajada adicional en Bitcoin. Vamos a pasar ahora con el gráfico diario. En el gráfico diario podemos ver cómo tuvimos un volumen bastante plano. Con esta vela de aquí, que fue esta vela de indecisión, tuvimos bastante volumen respecto a los días anteriores. Ya os comenté que esta vela de aquí, en mi opinión, era una vela liquidadora, ya que tenía muy poco cuerpo, como podéis ver, y tenía mucha mecha por la parte de arriba y también mucha mecha por la parte de abajo. Esto quiere decir que liquidaron a toda la gente que iba en short y que iba en long. El RSI, ¿cómo lo tenemos? En el mismo punto que ayer. Lo tenemos en niveles intermedios, no está ni en niveles de sobrecompra ni sobreventa. Habría que esperar a ver si finalmente se decide a ir hacia abajo o hacia arriba y esperar ese movimiento que yo personalmente estoy esperando, con ese movimiento bajista. Vamos a pasar con el gráfico de 4 horas, que aquí ya viene lo interesante. En el gráfico de 4 horas, fijaos como las últimas velas que estáis viendo por aquí son velas de desaceleración. Se está moviendo dentro de un rango, que luego lo vamos a ver en gráfico de 1 hora. Son velas que por el momento nos indican que no tiene fuerza para subir, pero como ya os he comentado antes, al tener hoy la noticia de los tipos de interés, seguramente vamos a tener un movimiento agresivo, ya sea al alza o a la baja, así que habrá que esperar. El RSI, como lo tenemos en 4 horas, lo tenemos llegando a niveles de sobrecompra. Aquí sí que es verdad que podemos ver cómo en estos niveles de sobrecompra se cruzan las líneas del RSI para dar un nuevo ciclo bajista y esto conlleve una bajada en Bitcoin, que puede ir perfectamente a tomar esta liquidez que tiene todavía pendiente por la parte de abajo. Si os fijáis bien, el dibujo, la figura que está dibujando Bitcoin ahora mismo es una especie de cuña, que es un patrón de reversión, que es esta de aquí. Fijaos bien cómo si conecto los mínimos, los bajos, tenemos esta línea de tendencia que por el momento está respetando con 1, 2, 3 toques, incluso 4. Y por la parte de arriba también podemos ver
esta línea de aquí que está actuando como resistencia, que cada vez que la toca el precio se está yendo hacia abajo. Lo podemos poner de esta manera para que lo veamos mejor. Fijaos como cada vez que toca la línea, en esta ocasión no la tocó, pero fijaos, esta bajada agresiva, aquí lo mismo para abajo y aquí lo mismo y para abajo. Encima tenemos en esta zona de aquí un patrón de triple techo, que esto nos indica debilidad en esta zona de aquí, que está actuando como resistencia, que cada vez que la toca se va hacia abajo. Veremos si finalmente consigue romper esta cuña, este patrón al alza o por lo contrario a la baja. Yo personalmente creo que lo puede romper a la baja, pero debido a las noticias que tenemos el día de hoy puede pasar cualquier cosa. Así que yo recomiendo hoy esperar y no operar. Vamos a pasar ahora al más corto plazo, al gráfico de 1 hora. Fijaos cómo el volumen es nulo, es plano. Esto es debido a que el mercado está esperando a que nos compartan las noticias de hoy, los datos. Una vez nos compartan el dato, traerá volatilidad al mercado, pero de momento fijaos cómo se está moviendo dentro de este ranguito, dentro de este rango lateral, sin grandes movimientos. Yo creo que durante el día de hoy, hasta que nos compartan los datos, vamos a ver un movimiento en rango. El RSI en 1 hora lo tenemos sin tierra de nadie. Parece que se quieren cruzar a la baja las líneas del RSI. Esto podría llevar a Bitcoin a estos niveles de aquí, a la parte baja de este rango, pero dudo mucho que veamos una ruptura de este punto de aquí, de esta línea que está actuando como soporte antes de la noticia. Así que yo recomiendo no operar hasta el día de mañana. Por aquí tengo también las proyecciones de Bitcoin, que de momento podéis ver cómo se está respetando bastante bien la segunda proyección, que es esta de aquí. Yo esperaba o que directamente desde estos niveles tuviese Bitcoin una bajada hasta estos niveles de soporte, o por lo contrario ir a tocar estos niveles de aquí con un alza adicional, que lo hemos visto con esta subida en Bitcoin, y ya sí que esto actuase como una resistencia para ya tumbar el precio de Bitcoin. Estaremos muy atentos a las noticias de hoy, os lo compartiré luego por Telegram, los datos que nos compartan finalmente, si se cumple la previsión o no. Y con esto acabo el análisis del día de hoy y nos vemos en el siguiente vídeo, Bullrunners.